Vemos acá un ejemplo relativo a la calcita, que muestra cómo esta se concentra en ciertas rocas. Lo que tenemos acá es una caverna de rocas calcáreas, probablemente calcáreas, que están siendo disueltas al pasar agua. La caliza es una roca, las rocas calcáreas en general, son rocas que son fácilmente, son muy solubles. Cuando existe aguas un poco ácidas, estas rocas calcáreas son muy fáciles de disolver, es decir, los enlaces de las calcitas son muy fáciles de disolver. Sin embargo, asimismo las rocas se enriquecen y se sobresaturan en el carbonato de calcio y luego precipitan. Y estas estalactitas y estalagmitas que se ven acá, las estalactitas son, digamos, las que cuelgan, las estalagmitas, las que están de abajo hacia arriba, constituyen concreciones, es decir, edificios de precipitaciones de calcita a través de los fluidos. Es decir, la calcita que ha sido removida de niveles superiores e inferiores está en el agua, los líquidos están sobresaturados y vuelve a precipitar cuando se dan las condiciones necesarias. Y es así que se forman estas formaciones, estas cavernas, digamos, que son ricas en estas concreciones calcáreas. Y es así que la calcita llega a ser un mineral bastante importante esto se genera en muchas zonas de la Tierra y por eso la calcita es un mineral muy abundante, aunque no sea uno de los minerales formadores de rocas. Es decir, las rocas ígneas en general no están formadas por calcita, en su gran mayoría no están formadas por calcita, pero sí la podemos encontrar mucho en las rocas sedimentarias, sobre todo en las rocas sedimentarias químicas y en los productos de la desintegración de estas rocas. Tenemos también fosfatos que, como yo les dije, se concentran en ciertos depósitos, en ciertas zonas donde hay una acumulación de sedimentos biogénicos. También en zonas donde se producen rocas químicas marinas podemos encontrar una gran acumulación de fosfatos y son altamente explotados, altamente requeridos desde el punto de vista industrial porque constituyen un elemento agrícola muy significativo. Porque el fósforo es un elemento importante dentro de los ciclos biogeoquímicos, se utilizan bastante como fertilizante. Entonces nosotros podemos encontrar fosfatos, minerales fosfatados de manera en volúmenes significativos en yacimientos que tienen orígenes biogénicos y también lo podemos encontrar concentrado en ciertas rocas ígneas y en centros de depósitos hidrotermales. Sin embargo, estos son, desde el punto de vista económico, son mucho menos significativos. Pero el fosfato, sobre todo el apatito en este caso, puede ser un mineral que se encuentre en proporciones de hasta un 5% en ciertas rocas ígneas. Y el fosfato se puede encontrar, la monacita también es un fosfato, se pueden encontrar en proporciones mucho mayores cuando las encontramos en ciertas rocas biogénicas. Otro mineral que no es formador de roca, pero que sí puede ser muy abundante, son los óxidos, que es en este caso lo que vemos acá, la magnetita. La magnetita se forma, digamos, en rocas ígneas, también se forma de manera importante en yacimientos hidrotermales, donde hay fluidos hidrotermales que están circulando, y la encontramos en ciertas rocas metamórficas, obviamente como generación a partir de las rocas ígneas. Estas magnetitas tienen altos contenidos de titanio también, se llaman titanomagnetitas muchas veces, son altos contenidos de titanio, y pueden llegar a constituir también, en algunos casos, hasta el 5% de la roca. Por lo tanto, aunque no sean de los minerales más abundantes, en cierto tipo de litologías, por ejemplo en las rocas ígneas intermedias como las andesitas y las dioritas, podemos tener una concentración muy importante de magnetita. Y en algunos yacimientos metálicos también podemos encontrar altas concentraciones de magnetita, incluso podrían llegar hasta el 30% del volumen total de la roca. Pero esos son en algunos eh, yacimientos muy específicos, muy escasos. Es así que se constituye este tipo de minerales, los óxidos, como la magnetita y también la hematita, se constituyen algunos de los minerales más abundantes de la corteza terrestre, junto con los carbonatos y los fosfatos, aunque no sean minerales formadores de roca. Vamos a ver entonces ahora
de cierta manera, cuáles son las abundancias de los elementos en los minerales silicatados. En los silicatos, los silicatos pueden ser tanto formadores de rocas como minerales más bien secundarios. La mayoría de los silicatos sí son formadores de rocas. Tenemos entonces que el titanio, el flúor, el potasio, pueden llegar a tener porcentajes por sobre el 1% en elementos como la biotita y la plagioclasa. Y estar en muchísimo menos proporción en elementos, en minerales como la piroxena, el anfíbol y la biotita. De manera contrapuesta, el calcio, el sodio, el bario y el estroncio están en contenidos de menos de un 1% en la biotita y la plagioclasa, pero el calcio principalmente se puede encontrar en concentraciones, más o menos altas en los elementos como el anfíbola, en algunos anfíbolas específicos. El magnesio y el fierro también se encuentran en altas proporciones en el olivino, la anfíbola y el piroxeno, aunque esos no están específicamente en esta tabla. Otros elementos que se podrían concentrar de manera importante en algunos minerales son las tierras raras en las epidotas. Las epidotas son minerales metamórficos o hidrotermales que pueden tener alta concentración de tierras raras. Podemos tener altas concentraciones de manganeso y cromo en el granate, otro mineral metamórfico importante. También podemos tener altas concentraciones de sodio en algunos feldespatos potásicos. Podemos tener altas concentraciones de aluminio, cromo y titanio en las magnetitas y muy altas concentraciones de hafnio en los circones. Y minerales como la turmalina son capaces de retener en su estructura altas concentraciones de litio, manganeso, también titanio, y las magnetitas manganeso y vanadio. Entonces vemos que dentro de los minerales los elementos, ya que no son tan mayoritarios sino que son más bien trazas, pueden estar muy concentrados en algunos elementos y muy deprimidos en otros. Un elemento minoritario como el vanadio podría encontrarse en altas concentraciones en una magnetita y en general en la mayoría de los minerales no está muy representado más allá del 0,01% de la roca. Entonces vemos así entonces que los elementos se distribuyen de manera muy heterogénea dentro de los minerales, sobre todo los minerales silicatados, que son aquellos que constituyen la mayor parte de las rocas. Los silicatos decíamos entonces que eran los minerales constituyentes de la mayor parte de la corteza terrestre. Hay otro tipo de minerales que son los sulfuros, los sulfuros, perdón, que tienen una importancia alta desde el punto de vista de la geología económica, de la explotación de recursos naturales y en especial de la explotación de los recursos minerales, recursos naturales metálicos o relacionados a los metálicos. Del punto de vista de la extracción de recursos minerales industriales, no están, minerales no metálicos industriales o de los hidrocarburos no son tan significativos, pero ahora los vamos a revisar por la importancia que tienen en la minería metálica. Entonces vemos que los sulfuros en general concentran elementos calcófilos altamente calcófilos y también algunos elementos siderófilos. Entonces podemos tener que, por ejemplo, en el caso de la galena tenemos altas concentraciones de cobre, de plata, de antimonio, bismuto, fierro, manganeso, estaño, arsénico y talio. Recordemos que la galena está compuesta esencialmente por plomo y azufre. Entonces, podemos encontrar grandes proporciones de estos elementos que en los silicatos podrían estar bastante reducidos, algunos de ellos. La esfalerita, que es un sulfuro de zinc y fierro, aquí aparece solamente la fórmula zinc y azufre, pero la esfalerita en realidad varía su composición hasta extremos puramente férricos con solo fierro a extremos que son solamente con zinc. Y la esfalerita puede incorporar cantidades significativas de cadmio, selenio, manganeso, plata, cobre, galio, indio. El galio y el indio son elementos que en general nunca se encuentran solos, digamos, o formando minerales rocas, sino que siempre están asociados a otras estructuras cristalinas. Son muy difíciles de separar. También se puede encontrar cobalto, germanio,
estaño, mercurio, níquel, arsénico, talio, antimonio y bismuto. ¿Ya? Una gran cantidad de elementos que son muy minoritarios, perdón, que son que son elementos traza con contenidos muy bajos en general, nos podríamos encontrar un poco concentrados en estos sulfuros. Es por eso que, de cierta manera, algunos minerales, algunos yacimientos metálicos, se explotan no solo por su mena esencial, por ejemplo, no solo por cobre, no solo por estaño, no solo por tungsteno o fierro, sino que muchas veces uno puede de los concentrados sacar otro tipo de elementos igualmente valiosos, pero mucho menos abundantes, por ejemplo, como la plata o el cobalto, el níquel. El molibdeno también es un tipo de elemento que se puede concentrar en ciertos sulfuros. Veamos, otros sulfuros que están muy relacionados a la minería del cobre y del oro, como son la calcopirita, que es un sulfuro de fierro y cobre, puede incorporar cantidades significativas de selenio, plata, estaño, indio, níquel, cobalto y manganeso. La pirita, que es un sulfuro de fierro, puede incorporar cantidades significativas de selenio, níquel, cobre, cobalto, vanadio, plomo, arsénico, titanio, manganeso, plata, estaño, zinc, talio, bismuto y antimonio. Ahora, al igual como es posible incorporar grandes cantidades o cantidades significativas de estos elementos, también hay algunos de elementos que son económicamente rentables, también hay ciertos elementos que producen daño o que bajan los valores económicos de estos elementos, por ejemplo, como el arsénico, el antimonio, el bismuto, podrían ser complicados al momento de tratar de extraer combinados puros de solo cobre o cobalto. El vanadio también y el cobalto pueden producir ciertas interferencias, el plomo. Por lo tanto, la concentración de estos elementos traza en los sulfuros tiene sus ventajas como también tiene sus desventajas. La pirrotina es un sulfuro de fierro, un sulfuro magnético, tiene cobre, selenio, níquel, manganeso, plata y cobalto. Específicamente la pirrotina puede incorporar en ciertos depósitos, puede incorporar una cantidad importante de elementos del grupo del platino asociados al níquel y también en el caso específico de la pirita, había olvidado decirlo, la calcopirita, en ciertos depósitos pueden incorporar en su estructura, tener muy pequeñas cantidades, pero que en términos volumétricos luego representan un contenido significativo, pueden acumular oro y, bueno, plata está escrito ahí, pero también oro. Unas cantidades significativas de oro pueden acumular estos elementos, estos sulfuros de fierro y cobre. Finalmente el arsenopirita, que es un sulfuro que incorpora una cantidad importante de arsénico en su estructura, también puede tener manganeso, cobalto y níquel. Vemos entonces que prácticamente todos los sulfuros tienen cantidades importantes de níquel. Hay yacimientos de níquel, de cromo níquel y de cromo níquel y cobalto que son en realidad esencialmente ricos en sulfuro y estos sulfuros contienen altas concentraciones de níquel y por eso los yacimientos son explotables por estos elementos y no por cobre y fierro. Entonces, desde el punto de vista, como yo les decía, de la minería metálica, los sulfuros constituyen un tipo de mineralogía muy importante por la gran cantidad de elementos traza que pueden incorporar dentro de su estructura, en rangos muy variables y que pueden llegar a tener contenidos máximos muy significativos. Entonces, hemos visto que la mayor parte de los minerales eh, contienen esencialmente los elementos mayoritarios. La mayor parte, valga la redundancia, de los elementos mayoritarios eh, no tienen una importancia económica significativa directa como elementos solos. De todos ellos, el más importante sería el fierro y como elemento menor el titanio. Pero el titanio es muy difícil de explotar en la mayor parte de los casos y el fierro también es difícil de explotar en la mayor parte de los silicatos. Es difícil de separar de la estructura de los silicatos el fierro. Por eso dentro de los silicatos no son no son explotables estos dos elementos que económicamente pueden ser importantes.
cuarzo también es muy, o la sílice, es un elemento, es un compuesto muy significativo de los silicatos, pero tampoco es fácilmente explotable desde estos minerales. Tanto generalmente los depósitos de sílice como mineral industrial ocurren cuando la sílice está en otras formas. Entonces, tenemos que el 92% de los constituyentes de la Tierra, que son los minerales formadores de roca, no contienen los elementos que económicamente son más importantes desde el punto de vista de la utilización humana. Entonces, es así como nace el concepto de los depósitos minerales. Son depósitos donde tenemos grandes anomalías de concentraciones de elementos que son económicamente importantes. Entonces, lo que ocurre es que para que nosotros tengamos un depósito mineral, tenemos que tener miles, cientos a miles de veces concentrados un elemento específico que es el que queremos explotar. Esa concentración se expresa en términos del factor de enriquecimiento, que es en realidad la concentración mínima que debe tener un elemento por sobre su abundancia normal en la corteza para que constituya un depósito mineral. ¿Por qué es importante este concepto del factor de enriquecimiento y de la concentración? Porque en términos de la prospección geoquímica, lo que se buscan son indicios de estas concentraciones anómalas, son indicios de estos factores de enriquecimiento en el suelo, en las aguas, en los elementos de la biosfera, es buscar estos indicios para poder determinar que en las cercanías de ellos existe una concentración anómala de elementos que lleva a formar un depósito mineral. Vemos acá una tabla que muestra el factor de enriquecimiento para distintos tipos de minerales y vemos que aquellos que tienen que estar en menor cantidad enriquecidos son el fierro y el aluminio, es decir, podemos encontrar depósitos de fierro que contengan alrededor de un 20%, 15% de fierro y son económicamente rentables. El aluminio tenemos que encontrar depósitos donde el aluminio esté representado en alrededor de un 4 o un 10% y también son económicamente rentables, no son necesariamente, o constituyen depósitos minerales, constituyen zonas de concentraciones anómalas, no necesitan estar concentrados muchas veces por sobre su abundancia natural. El cobre tiene que estar concentrado alrededor de un 200 veces su abundancia normal en las rocas para constituir un depósito. El zinc y el platino alrededor de 500 a 600 veces. Molibdeno, plomo, oro, plata y estaño están concentrados 3000 veces por sobre su abundancia normal. El tuxteno 15.000 veces y el más escaso, o sea, el que debe estar mayor concentrado para que sea factible su explotación es el mercurio, que debería estar concentrado alrededor de unas 80.000 veces por sobre su abundancia normal para que pueda constituir un depósito mineral, es decir, algo que podría tener finalmente una extracción que fuese económicamente rentable. ¿Ya? Entonces, luego de haber revisado la abundancia de los minerales, sabemos que lo que necesitamos para constituir depósitos minerales es una muy alta concentración de estos por sobre su abundancia natural en la mayoría de los casos. Existen algunos casos en que no se requiere una concentración tan alta, pero en la mayoría necesitamos estar concentrados más de 100 veces por sobre su abundancia normal. Entonces, si nosotros tenemos depósitos en que los elementos están concentrados 100 veces por sobre su abundancia natural, en las cercanías de estos depósitos nosotros deberíamos encontrar señales geoquímicas que nos hablaran de concentraciones también anómalas, quizás no necesariamente tan altas, pero sí significativamente diferentes a la abundancia normal y que nos dan el indicio de que existe esa concentración en las cercanías, en las profundidades o en las cercanías, digamos, espaciales a la concentración del depósito mineral. Y de eso es lo que se ocupa esencialmente la prospección geoquímica, enfocada a la identificación de recursos, de depósitos minerales metálicos y no metálicos. Vamos a ver entonces ahora algunos conceptos básicos y muy importantes de la prospección geoquímica. Que habíamos visto es el conjunto de técnicas, el conjunto de herramientas de la geoquímica que se aplican para la búsqueda y la identificación de yacimientos minerales.
o yacimientos de recursos naturales, por ejemplo en el caso de los hidrocarburos. Entonces vamos a ir revisando algunos conceptos significativos, viendo más allá qué es lo que significa, de qué es lo que significa, cómo se aplican en términos técnicos y metodológicos, y también ir viendo, ejemplificando cómo en el día a día, digamos, se pueden aplicar estos conceptos de la prospección geoquímica. La prospección geoquímica nació como el establecimiento de ciertas metodologías de búsqueda, de sistematización de la identificación de los contenidos geoquímicos de materiales naturales a principios del siglo pasado en Europa Oriental, principalmente en la Unión Soviética. Ahí se desarrolló, y en Unión Soviética en realidad se desarrolló esta sistematización de las herramientas geoquímicas o la ocupación sistemática de las herramientas geoquímicas para poder ir identificando contenidos de elementos químicos que pudieran llevar o trazar depósitos minerales en profundidad, en general, los depósitos minerales ocultos. En la actualidad se piensa, es decir, ya está prácticamente comprobado, que la mayor parte de los recursos minerales está oculto, está bajo capas de suelo, está bajo otros yacimientos minerales o bajo algunas horas de estructura, digamos, o sombrecido por otro tipo de litología. Y por lo tanto se hace necesario buscar indicios de estas concentraciones de estos depósitos porque no se pueden ver en la superficie. O incluso si estuvieran en la superficie, la concentración de los elementos llega a ser tan baja que es imposible determinarlo solo con la vista humana, digamos, solo con mirar los lugares, y hay que integrar una serie de datos que nos permitan decir que hay una concentración específica del elemento o del compuesto que estamos buscando. Por ejemplo, hay muchos yacimientos de oro en el mundo que yacimientos ya sea epitermales o de pórfido o de oro, el llamado oro orogénico en vetas, de yacimientos tipo cal, ropas sedimentarias, que están a la vista, están en la superficie. Sin embargo, uno no puede determinar que estos sean yacimientos ricos en oro porque las concentraciones del mineral, del elemento nativo oro, son tan pequeñas, en volúmenes tan grandes de roca, que uno simplemente no los puede identificar con el ojo humano, no ve el oro. Pero una vez que comienza a hacer un muestreo sistemático, puede encontrar grandes cantidades de oro que luego, al sacar volúmenes muy grandes, pueden hacer concentraciones de algunos gramos por tonelada y ser económicamente rentables. Entonces, para la prospección del oro, se requieren, por ejemplo, modelos geológicos muy acabados, es decir, saber muy bien cuáles son las asociaciones minerales de alteración hidrotermal que conllevan a tener oro, cuáles son las texturas de las rocas y de las alteraciones que podrían ser indicios de oro, y esto se debe complementar con métodos geoquímicos que indiquen cantidades absolutas del oro en ciertos volúmenes espaciales, en sondajes, en rocas de muestra, de suelo, digamos, o de corriente, concentración de minerales pesados en fuentes de arroyos y que se están erosionando fuentes con oro y con oro, digamos, minerales de oro en general. Entonces, se combinan una serie de metodologías para poder determinar que se está frente a un yacimiento y a un depósito mineral que vale la pena que sea explotado. Pero en general, aunque estos depósitos estén expuestos a la superficie, no son posibles de ver, de identificar con solamente mirándolos. Y por eso es que ahí ya se requieren herramientas de la prospección geoquímica, aun cuando tengamos el depósito frente a nuestros ojos, obviamente que no lo ven. Bien, entonces la prospección geoquímica, según la definición de Hawks y Webb, que son autores que han hecho algunos de los manuales de exploración geoquímica más importantes, digamos, lo definen como la técnica, digamos, o la disciplina que incluye todos los métodos de prospección minera basados en medidas sistemáticas de una o más propiedades químicas de materiales naturales. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es tomar un cierto grupo de materiales naturales y hacemos mediciones sistemáticas de un elemento o de un compuesto o de una propiedad química en un espacio, en una zona espacial determinada eh,
por quienes están aplicando estas tecnologías y esos métodos de mediciones sistemáticas nos entregan resultados que nos pueden llevar a ver si estamos dentro de un espacio que desde el punto de vista minero interesante. ¿Ya? Las propiedades químicas que se miden, como ya lo habíamos visto en los puntos anteriores, son en general el contenido de uno o varios elementos trazas en rocas, en los suelos, en la vegetación, en las aguas y en los sedimentos que van en las aguas o que están disueltos en las aguas. ¿Ya? Entonces, esto es importante, lo vamos a ir viendo en mayor detalle más adelante. La prospección geoquímica no se limita al estudio de las rocas que se ven en superficie, sino que incorpora muchísimos más materiales. En muchos de ellos son estos los suelos, la vegetación, las aguas y los sedimentos. Mientras más completo sea un estudio de prospección geoquímica, mientras más cantidad de materiales incluya, mayor confiabilidad hay sobre sus resultados. Ahora, no en todos los casos se pueden hacer todos los elementos. Por ejemplo, en zonas tropicales o con alto desarrollo de suelo no vamos a encontrar roca para hacer la prospección geoquímica y solamente se podría hacer ya en términos cuando se hacen sondajes. En zonas áridas no vamos a encontrar cursos de agua permanentes y por lo tanto no podríamos desarrollar estudios de agua ni tampoco de sedimentos de drenaje en general. Y quizás en zonas muy áridas, como ocurre, por ejemplo, en zonas que son económicamente importantes en Chile, Perú, Bolivia y Argentina, que son bastante, que podrían ser muy áridas, ahí eh, no vamos a encontrar vegetación para que podamos hacer análisis sobre la vegetación. Sin embargo, si en todos estos lugares, si combinamos la mayor cantidad de métodos sobre la mayor cantidad de minerales, podríamos obtener resultados muchísimo más confiables para poder llegar finalmente a identificar la concentración anómala, que es la que estamos buscando esencialmente. Ahora, lo he dicho en varias oportunidades, pero ahora lo vamos a repetir como un concepto, un valor en sí mismo. ¿Cuál es el objetivo de la prospección o la exploración geoquímica? El objetivo de la exploración geoquímica es la detección de zonas o rocas con concentraciones de elementos y de interés económico que estén por sobre los valores prefijados, es decir, zonas que sean anómalas con respecto a algún rango conocido y definido. Entonces, la exploración geoquímica no está orientada a encontrar específicamente un depósito mineral. Veamos que es una prospección geoquímica, es una exploración, es ver desde el punto de vista exploratorio, indagar si es que hay la posibilidad, potencialidad de encontrar un yacimiento o un depósito mineral. No es necesariamente encontrar el depósito. Muchas veces la exploración geoquímica en sus etapas más avanzadas ya comienza a evaluar un depósito, ya se ha encontrado y comienza a evaluarse, pero en realidad está más bien orientada a identificar dónde podía encontrarse este depósito y cuáles podrían ser sus eventuales límites. Hasta ahí está más bien el ámbito de la exploración geoquímica comprendida como las etapas primeras anteriores a la explotación del yacimiento. Muchas veces se utiliza la exploración dentro de los yacimientos y de los depósitos minerales ya establecidos, ya conocidos, para poder expandir los volúmenes de estos yacimientos, expandir los límites, para encontrar yacimientos cercanos, para encontrar clústeres de depósitos minerales en zonas ya conocidas y ahí los objetivos son un poco diferentes, por así decirlo, son más específicos, más a blancos específicos, pero en términos de la exploración básica o más de seguimiento, tendríamos que lo que queremos encontrar son concentraciones que serían anómalas. Y para definir anómalo tenemos que conocer cuál es el rango que no es anómalo, el rango el cual sería normal. Por lo tanto, esos dos conceptos van incluidos en la generación de los diseños de las prospecciones geoquímicas. Vemos acá en esta diapositiva un ejemplo de cómo podemos tener una eh, anomalía. Lo que tenemos es un depósito, un cuerpo de mena con una estructura, podríamos llamarla betiforme, tabular, digamos, bajo la superficie, la roca madre, y sobre ella, que podría ser rico en oro, y sobre ella tenemos una dispersión del oro y de la mineralización
en una capa de suelo. La forma de la dispersión del oro en la capa de suelo es diferente, es más bien horizontal, porque sigue la distribución del suelo actual, en ese ejemplo específico, que siempre es muchas veces horizontal, digamos, o paralelo a la superficie, a la topografía, no a la superficie, a la topografía, en el desarrollo del suelo muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y luego tenemos unas rocas que no están mineralizadas. Entonces tendremos un valor de fondo, que en este caso estaría por cerca de una unidad. Y luego tenemos una pequeña anomalía relacionada a esta mineralización en la capa de suelo, de oro en la capa de suelo. Y finalmente tenemos una gran anomalía justo sobre el cuerpo de Mena. Son estos contrastes los que nos permitirían interpretar. Nosotros tomaríamos muestras esencialmente de la parte superior y son esos contrastes los que nos podrían llevar a inferir un modelo bajo la superficie de un cuerpo de mena y de una mineralización de oro. Entonces, encontramos valores anómalos de este elemento de interés económico, que es el oro, por sobre un valor de fondo que está predeterminado, que es un valor de fondo asociado a estas rocas en particular. No es una entología específica que yo vaya a especificar acá, pero que sí tienen un valor conocido normal, un rango normal. Y por sobre este valor nosotros podemos definir concentraciones que son un poco anómalas y concentraciones que serían muy anómalas, que nos estarían indicando o permitiendo inferir que bajo ellas habría un cuerpo de mena rico en oro. Entonces, ese gráfico, este dibujo, grafica muy bien cuál es uno de los objetivos de la prospección geoquímica. En este caso no queremos encontrar efectivamente el cuerpo, no tenemos las herramientas para encontrar el cuerpo de mena. Eso se podría hacer una vez que se apliquen sondajes o ya directamente la extracción de todo el material que está por sobre, de la sobrecarga que está sobre el cuerpo. Pero nosotros podemos encontrar en las capas superiores concentraciones anómalas que nos lleven a inferir que este cuerpo se encuentra bajo la superficie. Así que ese es el objetivo principal de la prospección o la exploración geoquímica. Entonces, los alcances que tiene un estudio de exploración minera, una prospección geoquímica, y las limitaciones que estos tienen, van a estar dados en general por las condiciones del terreno, por el tipo de metal o de mineral o compuesto que se esté buscando, por el tipo de depósito que se está buscando, por el clima, por los accesos, la topografía, la morfología de la zona y obviamente el presupuesto. Desde el punto de vista de los recursos económicos, el más importante sería el presupuesto, porque no podemos pretender evaluar un yacimiento si tenemos presupuestos limitados. Entonces, en las condiciones de terreno en las que podríamos agrupar los accesos, la topografía, la morfología y el clima, nos van a indicar, por ejemplo, qué tipos de metodologías podemos ocupar. Como yo les decía, el terreno, por lo menos que se ve en la fotografía, es un terreno con alto desarrollo de vegetación, donde probablemente hay cursos permanentes de agua y hay un desarrollo de suelo importante. Ahí es muy poco probable que logremos encontrar afloramientos de roca que nos permitan hacer muestreo de roca total. Lo que tendríamos que hacer serían muestreos de distintos niveles de suelo, muestreos del material vegetal y muestreos de los sedimentos de drenaje, es decir, los sedimentos activos que están en los cursos de agua permanente. Ahora, si tuviésemos en contraste una zona que fuese árida, tendríamos escaso desarrollo de vegetación y por lo tanto quizás no podríamos tomar la vegetación como ejemplo. También podría ser que tuviésemos un escaso desarrollo de suelos en algunos casos y podríamos encontrar muchísimos afloramientos de roca que nos permitirían hacer análisis directamente de roca para encontrar roca no mineralizada o mineralizada para encontrar los valores de fondo o valores anómalos. Si las topografías son muy abruptas y los relieves son muy cambiantes, las mallas no pueden ser sistemáticas, es decir, es difícil hacer mallas equidistantes con topografías muy abruptas, por ejemplo, en los altos topográficos de la cadena andina, o en zonas de valles muy pronunciados, de grandes cañones. También nos podría costar muchísimo poder hacer mallas sistemáticas, porque en las zonas de alta pendiente es muy difícil acceder para tomar una muestra. Por el contraste, en las zonas más bien en los relieves planos, las zonas
cratónicas estables o los altiplanos, digamos, sería mucho más fácil hacer mallas sistemáticas, es decir, equidistantes, puntos equidistantes. Sin embargo, tendríamos probablemente mucho mayor desarrollo de suelo y encontraríamos mucho menos roca madre que nos permita saber los valores reales de fondo de las rocas no mineralizadas. Los accesos también tienen influencia en si podemos desarrollar mallas de puntos equidistantes o no. Si los accesos son muy complejos a ciertos lugares, no vamos a poder desarrollar mallas equidistantes. No. También, si tenemos fácil acceso a las aguas subterráneas, se pueden hacer muestreos de agua subterránea, o si no, o si las napas están muy profundas, no los vamos a poder realizar. Todas esas condiciones, digamos, todos esos factores influyen en cuáles pueden ser los alcances del estudio de prospección geoquímica y cuáles van a ser las limitaciones que nosotros podemos encontrar para llegar a lograr determinar si bajo las superficies hay también desarrollo de suelos o no, desarrollo de cuerpos mineralizados o no. También las distintas metodologías analíticas, los métodos analíticos ocupados para determinar las concentraciones de elementos, vamos a ver este ejemplo después con unos gráficos, también pueden influir en las limitaciones que tengamos para determinar efectivamente la concentración de los elementos. Recordemos que muchas de las técnicas analíticas son destructivas y requieren la destrucción de la muestra, y esto puede redundar en que tengamos una pérdida significativa de los elementos que estamos buscando cuando se destruye la muestra, cuando se digiere una buena parte de la muestra. Entonces, las metodologías analíticas utilizadas también pueden influir en los alcances y las limitaciones que tengamos en el estudio. Tenemos acá, en contraste a la fotografía anterior, una zona muy árida. Esto está una foto tomada en el norte de Chile y que muestra que en esta zona vamos a tener un desarrollo de suelo que puede ser importante, significativo de algunos metros, digamos, pero que está constituido esencialmente por partículas que podrían tener bajo transporte, que están más bien desarrolladas en términos similares a los de las rocas madre. Y también podemos encontrar una gran cantidad de regolito, que es el material suelto que está acá, que corresponde esencialmente a la roca, al material parental, a la roca que se encuentra abajo. Entonces esto permite determinar de muy buena manera cuáles son los valores de fondo y así distinguirlos de los valores esencialmente anómalos. Sin embargo, los suelos que tienen poca capacidad de fijar cierto tipo de elementos porque no carecen de vegetación, de zonas de enriquecimiento, donde puedan enriquecer los elementos, podrían darnos pocos indicios relativos a cuáles son los elementos que están concentrados en mayor profundidad. Tenemos también que aquí existen cursos de agua esporádico, por lo tanto no es posible en estos ejemplos contar con sedimentos activos, sedimentos de drenaje que nos indiquen direcciones de aportes de distintos tipos de sedimentos que nos podrían señalizar mineralizaciones lejanas. Entonces aquí es más difícil poder identificar puntos anómalos que puedan estar lejanos, digamos. Se requiere un mucho mayor apoyo de otros indicios geológicos que nos permitan definir que en esta zona tendríamos probablemente una concentración en profundidad de elementos que nos interesan desde el punto de vista económico. Vemos que acá hay una gran extensión de terrenos, digamos, una vasta extensión de terrenos que es prácticamente todo igual y cuyas litologías probablemente no cambien demasiado. Por lo tanto, si no tenemos sedimentos de drenaje activo, no vamos a poder identificar, no va a haber un transporte importante de elementos que nos permita identificar la fuente precisa, unidireccionales, digamos, que nos permita determinar la fuente precisa donde podrían provenir ciertas concentraciones anómalas, y lo que indica es que hay que hacer mallas muy grandes, muy extensas de muestreos de suelo, de roca total, para poder llegar a concentrarse en un punto específico. Entonces aquí también hay limitaciones, sobre todo en términos de las grandes áreas
espaciales que hay que cubrir con los análisis geoquímicos para poder llegar a acotar zonas más específicas. En estos casos específicos de zonas muy áridas, por ejemplo en el norte de Chile o algunos otros sectores de Argentina, Perú y Bolivia, se requerirían conocimientos geológicos bastante acabados. En general se requiere un conocimiento geológico a escala regional bien definido, bien detallado, que se conozca bastante bien cuáles son las diferentes unidades, pero en estos casos sirve además porque debido a que hay poco transporte es difícil identificar mineralizaciones lejanas, zonas de interés económico que estén muy lejanas al yacimiento específico. Entonces habíamos visto que uno de los objetivos es determinar valores anómalos por sobre concentraciones de un valor de fondo que sea definido. Ahora, los valores anómalos definen entonces una anomalía. Lo habíamos visto en el dibujo anterior, que podríamos llamar anomalía a estos valores muy altos de oro por sobre el valor normal, digamos que estaban justo sobre el cuerpo mineralizado. Entonces, lo que cabe preguntarse es qué es lo que define una anomalía geoquímica. Entonces, la anomalía geoquímica no es un término absoluto. No es, por ejemplo, cuando nosotros queremos medir el contenido del elemento de una roca, podemos medir el contenido absoluto. La anomalía es siempre un término relativo y es relativo a un marco de referencia. Una muestra nunca es anómala por sí sola. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar una muestra de una roca ultramáfica sin saber que es una roca ultramáfica, encontrar altos contenidos de níquel y decir, aquí tenemos una mineralización de níquel. Pero no, eso en realidad constituye una roca que de por sí sola tiene contenidos de níquel. Y para que nosotros pudiésemos pensar que el níquel está concentrado, requeriríamos valores muchísimo más altos en ese caso específico. Entonces la anomalía es siempre un término referencial, término que se define en relación a un rango normal, a un valor de fondo que contienen las rocas en un área espacial determinada y que la determina quien está diseñando las campañas de prospección geoquímica. Es decir, podría tener un cierto valor subjetivo en algunos casos. Bien, entonces para las exploraciones el punto de quiebre, que es el que define dónde comienzan las anomalías, es el llamado umbral de exploración. Y este valor se define en base a marcos de referencia global, regional, distrital e incluso local, dependiendo de las condiciones específicas de exploración. Por ejemplo, si nosotros estamos explorando una zona que conocemos muy poco, donde queremos saber si podemos encontrar provincias metalogenéticas, sabemos que estamos en una provincia metalogenética y queremos encontrar un lugar específico, vamos a guiarnos por más bien marcos regionales, es decir, sabemos que tenemos valores de fondo, por ejemplo, de rocas intermedias, félsicas y máficas de unas concentraciones de 150 ppm de cobre, y eso va a ser nuestro marco regional. Pero en ciertos sectores podríamos tener concentraciones más altas de cobre dependiendo de las litologías específicas, llegar incluso hasta 300 ppm de cobre, y, perdón, más bien distritales, y podemos tener zonas donde sabemos que tenemos clúster de depósitos de cobre, donde incluso valores de 500 ppm no representarían zonas de interés económico, no representarían zonas donde hay posibilidad de explotar el cobre de manera económica. Si además, de manera más específica, estamos en un yacimiento, ya estamos directamente en las cercanías de un yacimiento y queremos expandir sus volúmenes, digamos, expandir los límites de este yacimiento, o queremos encontrar yacimientos cercanos, ya los límites incluso de 500 ppm de cobre podría ser muy bajo para la exploración que nosotros estamos buscando. Entonces, claramente el umbral de exploración va a depender del tipo de exploración o el que estamos generando, ¿ya? Y a partir del umbral de la exploración es cuando comienzan los valores anómalos. Por sobre ese umbral, todos los valores vendrían a ser anómalos. El umbral es entonces un poco diferente a los valores normales de la concentración, está un poco por sobre los valores de concentraciones normales, ¿ya? Y va a estar definido, efectivamente como lo habíamos dicho, según las condiciones específicas de la exploración, ¿sí? Que son únicas para un
un proceso específico, son únicas para una determinada campaña, son únicas para un tipo de depósito y un tipo de mineral. Un tipo de condición climática, son únicas en cada caso, aunque podrían establecerse ciertos marcos, ciertos protocolos de referencia cuando estamos hablando de depósitos similares, con mineralogías similares o condiciones de terreno más o menos similares. Entonces, volvamos a hacer hincapié en que la anomalía geoquímica es un término puramente referencial, relativo, nunca es absoluto. La anomalía nunca se puede medir de manera absoluta y una sola muestra no constituye una anomalía, siempre se tiene que tomar dentro de un conjunto, de una población numerosa de muestras, se puede determinar cuáles serían valores anómalos y cuáles no.